El trabajo Acción por el Clima, Mercado de Derechos de Emisión de Contaminantes, ha sido realizado por los profesores Juan Vicente Llinares Tíscar y Mari Carmen Sánchez Antón del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Murcia. El cambio climático es el conjunto de cambios que se están produciendo en las temperaturas y en el clima. Aunque algunos de estos cambios pueden ser debidos a consecuencias naturales, desde finales del siglo XIX la actividad humana ha sido el principal motor de dichos cambios, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Algunas de las consecuencias más importantes del cambio climático son las olas de calor más fuertes, las tormentas más intensas, la desaparición de especies animales o el aumento del nivel del mar. Sin embargo, todos estos cambios tienen también consecuencias económicas importantísimas, como el encarecimiento de los alimentos o las asociadas a las migraciones o pérdidas de cosechas, entre otras. Desde las instituciones internacionales y a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se proponen recomendaciones para intentar paliar las consecuencias del cambio climático. En particular, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, propuesto por las Naciones Unidas, propone una serie de medidas para mitigar las consecuencias del cambio climático. Una de las propuestas es que los países se comprometan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Una de las herramientas que se utilizan para alcanzar este objetivo es la utilización de los mercados de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. En este caso, las autoridades fijan el nivel de contaminación que se quiere conseguir y, a partir de dichos niveles, se asignan a las empresas derechos a contaminar, de modo que la suma total de estos derechos sea igual a la cantidad de contaminación objetivo planteada. A partir de este momento, se genera un mercado de emisiones en el que las empresas pueden comprar y o vender sus derechos de emisión dependiendo de si necesitan contaminar más o menos debido a su actividad productiva. Este gráfico muestra la evolución de los derechos de emisión de CO2 durante los años 2020 y 2021. En este contexto, el objetivo de la actividad docente que se propone realizar intenta combinar el ODS 13 con el ODS 4 dedicado a la educación de calidad. En particular, intentamos que nuestros alumnos tomen conciencia del problema de la crisis climática y además entiendan el funcionamiento básico de los mercados de emisiones y adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. La actividad propuesta es la realización de un juego de rol en el que los alumnos adoptan el papel de empresas que tienen asignados unos derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Mediante la interacción que genera el juego, trabajan diferentes competencias, toman conciencia de los problemas asociados a la emisión de estos gases, de la crisis climática y de sus consecuencias a nivel global. Entre las competencias que se trabajan, nos gustaría destacar las relacionadas con la sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales, así como con la competencia SOS1 introducida por la CRUE y relacionada directamente con la sostenibilidad. En cuanto a los conceptos básicos que se trabajan con esta actividad, se pueden destacar los relacionados con la formación de precios en los mercados competitivos y en particular en los mercados de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con la eficiencia del mecanismo de mercado, con las consecuencias de las externalidades en un mundo globalizado o con la forma en que la economía puede ayudar a la resolución de problemas medioambientales. Respecto al funcionamiento del juego, los estudiantes actuarán de modo individual o por parejas y cada estudiante adoptará el rol de una empresa que dispone de derechos para emitir CO2 en forma de bonos y que debe decidir, dada su estructura de costes, si vende o compra derechos de emisión y, de este modo, su nivel de contaminación. El objetivo de cada empresa consistirá en maximizar los beneficios acumulados en todas las rondas, teniendo en cuenta las limitaciones en la emisión de CO2. El juego consta de 2 sesiones con 2 rondas cada una, analizándose y presentándose las conclusiones después de cada sesión. Las empresas tienen estructuras de costes diferentes y producen un bien homogéneo que venden en un mercado competitivo. En dicho proceso productivo contaminan emitiendo CO2. Saben que contaminar más les permite producir el producto con menor coste, mientras que reducir las emisiones de CO2 hace que sus costes productivos sean mayores. En la primera sesión, los participantes toman la decisión de producir sin limitaciones en la contaminación.
En este caso se van emparejando compradores y vendedores del producto que negocian los precios de compra y venta del producto que fabrican las empresas. Estos precios se introducen en una página Excel donde se va calculando el precio medio del bien y los beneficios obtenidos por cada uno de los participantes. Fijado el precio de venta del bien, empezará la segunda ronda, donde hay una limitación en la cantidad de emisiones. Cada empresa tiene ahora 2 bonos, por lo que puede contaminar un máximo de 2 toneladas de CO2. En este punto, las empresas, teniendo en cuenta el precio de venta de su producto y su estructura de costes, deben decidir y negociar si compran un bono para poder contaminar más, con la correspondiente reducción en sus costes de fabricación, o si por el contrario venden un bono, en cuyo caso deben contaminar menos aumentando sus costes productivos, pero a cambio ingresan dinero por la venta del bono. La sesión 2 empieza a partir del punto alcanzado en la sesión 1 y con una reducción adicional de las emisiones de CO2. Ahora las empresas solo disponen de un bono y pueden contaminar un máximo de 1 tonelada de CO2. A partir de este punto se repite todo el proceso. Finalizan esta sesión con una puesta en común donde comentan los resultados obtenidos, las estrategias que han seguido y sus impresiones. De este modo, analizan el coste social de la reducción de las emisiones de CO2 y la eficiencia del mecanismo, ya que se consigue el objetivo de reducir las emisiones de CO2 de modo eficiente, dado que solo quedan en el mercado las empresas que reducen la contaminación con un menor coste. Por último, nos gustaría señalar que con este tipo de actividades se complementa la clase magistral, se promueve el aprendizaje activo y se fomenta la participación del estudiantado en clase, aumentando su motivación. Además, entienden mejor el funcionamiento de los mercados de derechos de emisión y la puesta en común acaba siendo muy enriquecedora y productiva. Toman así conciencia del papel que la economía puede jugar para la resolución de problemas graves medioambientales y trabajan competencias relacionadas con el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. Por todo ello, consideramos muy interesante la realización de estas actividades en clase. Y esto es todo. Muchas gracias.